Muy buenas a todos mis hermanos y hermanas. Hoy es domingo 30 de noviembre del 2025. Hago énfasis porque, digamos, se va a tocar un tema bien bonito. Quiero invitar a todos a que hagan sus comentarios a las enseñanzas, que las compartan con otros. Esto no nos puede cansar decirlo porque es necesario, totalmente necesario. Si usted no comparte el mensaje, pues esto se queda aquí entre nosotros nomás. Y es necesario que la palabra corra con fuerza y entre con fuerza y con violencia en el corazón de los seres humanos. Necesita violencia para destruir todo aquello que no es y que quede lo que le pertenece al Creador de los cielos y la tierra. Buenos días a todos, un abrazo muy fuerte. Me gusta verlos acá. A todos, ahorita los saludo, Alexander, Sebas, a todos los que nos han saludado. Muy buenos días a todos. Bien, voy a decir dos cosas. Una, que la mayoría de las cosas que voy a decir en lo natural las encontré pues en el internet, ¿no? En Google, en ese ChatGPT, en varias cosas, herramientas que usé para informarme un poquito. No voy a profundizar en eso, para eso hay profesionales aquí que van a profundizar un poquito en eso. Y entre esas lecturas que yo hago periódicas, encontré a un tal Tales, el nombre completo es Tales de Mileto, nació en Mileto, vivió en Mileto, un filósofo, uno de los primeros filósofos de la historia. Y dijo una frasecita, la dijo completa, pero yo la voy a recortar a la mitad. Y la primera frase que dice es, la cosa más difícil de la vida es conocerse a uno mismo. Eso lo dijo un filósofo, se llama Tales de Mileto. Y otro, ese no es filósofo, pero es escritor español, se llama Javier, dice así, abro comillas, la felicidad consiste en vivir sin miedo, porque el miedo solo hace esclavos. Voy a leer las dos frases como si fuera una sola. La cosa más difícil de la vida es conocerse a uno mismo. La felicidad consiste en vivir sin miedo, porque el miedo solo hace esclavos. ¿Qué llegó a la mente? Voy a decir de Felipe, con esas dos frases, ¿qué llegó a su mente? De un escritor y de un filósofo. Bueno, ¿qué pienso? No sé si me llega a la mente como que entonces cuán necesario podría ser conocerme, ¿sí? A mí mismo. O sea, sé que la frase dice es la cosa más difícil es conocerme, pero entonces cuán necesario sería conocerme a mí mismo, ¿cierto? A profundidad. Es algo como que me llega ahí. Muy bien. Milenita, ¿qué te deja de pensamiento eso? Pensaba en vivir sin miedo y para vivir sin miedo creo que yo tengo que conocerme a mí mismo. Bueno, está bien. Vamos a leer dos versículos. Alexander va a leer uno y Angie va a leer el o José. Uno está en Salmo 34, versículo 4. Puede leerlo en Reina Valera o en la Nueva Traducción Viviente, como quieran. Y Alexander va a leer Juan 14, 1 en Nueva Traducción Viviente. José o Angie, por favor. Salmo 34, 4. Vamos a prestar bastante atención. Esto nos compete a todos. Nadie escapa de esta enseñanza. La necesitamos todos la necesitamos. Por favor, José Gabriel o Angie. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Gracias, hasta ahí. Busqué al Señor y Él me oyó. ¿Y qué hizo? Esa búsqueda del Señor me libró de todos mis temores, dice ahí. Me parece interesante, muy interesante, una porción de la Escritura para meditarla en todo este tiempo que tenemos de vida hasta que el Señor Jesucristo venga. Alexander, Juan 14:1, en Nueva Traducción Viviente, por favor. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Otra vez. Es que iba con y no alcancé a escuchar sino corazón. Ok, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Eso lo está diciendo el Señor Jesucristo. Gracias, Alexander. Bueno, sí. Busqué al Señor, Él me oyó y me libró de mis temores. Y dice el Señor Jesús, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Él leyó también ese salmo. Confíen en Dios y también confíen en mí, que creí lo que leí en el salmo, ¿cierto? El miedo esclaviza, el miedo paraliza, el miedo es como si estuviera la persona amarrada de pies y manos. Es una sensación que no creo que sea muy buena para nadie. Bien, no obviemos por ningún motivo estas dos porciones de escritura que leímos en el Salmo y en Juan, porque digamos que nos abre un poquito el panorama de lo que queremos conversar hoy. Yo quisiera que usted pensara por un segundo o un medio minutico, no sé, por un momento, qué cosas le dan miedo a usted. Y no estoy hablando si se sube a la montaña rusa o si viaja en avión, helicóptero, no, de su vida diaria, de su vida diaria. ¿Qué cosa le da miedo? ¿A qué le tiene temor? Algo que no deje que su corazón tenga paz o que sus relaciones interpersonales no fructifiquen por el miedo a esto o aquello o lo otro. Voy a callarme por unos 15, 20 segundos para que podamos pensar en uno, en dos, en tres o en 500 miedos, no sé, pero que podamos pensar un poco cuáles son mis miedos.
Bien, si alguien quiere aportar una cosita, un miedo, sería bueno. Siento que sé esto o aquello, no sé. Yo. Bueno, Nelcy. Nelcy, leímos dos versículos Sí. y uno dice, busqué a Jehová, Salmo 34:4, y él me oyó y Ujú, libró de todos mis temores. Y Juan ujú. 1 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, confíen también en mí, dice el Señor Jesucristo. Con eso abrimos la enseñanza. Sí, pues creo que una de las cosas es justamente el desenfocarme de esa verdad y dejarme llevar por las circunstancias y no perseverar y profundizar tal vez, o no sé, en lo que Dios dice y permanecer en ello. Entonces ese sí es un miedo realmente que en estos días seguramente he estado y he tenido la oportunidad de mirar y de sentir además enojo, ¿no? Porque hay veces en que uno dice, bueno, ¿por qué no puedo creer o por qué no puedo confiar o por qué Bueno, esas cosas, ¿sí? vamos a ver, ¿alguien más por alguna casualidad por ahí? Yo pienso que el miedo va a la misma medida de lo que uno se puede imaginar o de lo que uno alcanza a conocer, de lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces el miedo va ligado a eso, a que se haga realidad la peor posibilidad que existe en la mente de uno. Gracias. Puede haber miedo al día de hoy, puede haber miedo al día de mañana, puede haber miedo al ver los hijos crecer, puede haber miedo, Milenita. Pues digamos que mi miedo es que pues las enseñanzas que uno da a los hijos den fruto y que a veces no se mira. Entonces ese es como el miedo de uno. Está bien, miedo de los papás, como estoy diciendo, sus hijitos que crecen, que en ocasiones escuchan al Señor hablar a través de sus padres, a veces no, por más que los padres hablen, sus corazones están cerrados o algo y no, o distraídos más bien, y no escuchan y eso genera angustia en muchos corazones. Miedo a las finanzas, si tengo, si no tengo. Lo que más teme un rico es quedar pobre. Eso es lo que teme un rico, que un día amanezca y, ay, perdí toda la plata. Eso es un tema bastante brutal para ellos. Para el creyente, ¿cuántos temores hay en el corazón de un creyente? ¿Cuántos temores hay ahí? Entonces, hoy vamos a mirar un poco, vamos a contar un par de historias sobre algunos personajes en la Biblia o una nación como Israel que casi siempre tenía miedo, todo el tiempo tenía miedo y vamos a mirar a ver de dónde, cómo es la cosa. Pero quiero ver un poquito cuándo comenzó el miedo, en dónde arrancó el miedo, cuál fue el autor y consumador del miedo, para poner un nombre. Eso está en Génesis capítulo 3. ¿Lo miramos un poquito? Entonces dice el versículo 8 del capítulo 3, no voy a leer el 7, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, Adán y Eva, que se paseaba en el huerto al aire del día. Eso es muy interesante, ese versículo 8 parte A. Dice, para lo que estamos hablando es interesante. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Qué se estaba paseando en el huerto? Alguien que me ayude. La La voz. voz. La voz de Jehová. La voz, la voz. ¿Qué tal si la voluntad de Dios estaba paseando por el huerto? El deseo de Dios estaba paseando por el huerto. Por favor, prestemos atención. Voy a parafrasear de acuerdo a lo que quiero llevar hoy. Eso. Y oyeron el deseo de Dios, su voluntad que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Escondido? No, al aire del día. ¿Se podía ver, percibir, entender? Sí, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué se le escondieron? ¿De qué se escondieron? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Pregunta el Señor. Entonces el hombre respondió, oí tu voz en el huerto, oí tu buena voluntad, oí tu deseo en el huerto que se paseaba allí. ¿Y qué pasó? Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo al escuchar la voz de Dios. Bien, empezó toda la cuestión del miedo, de las cosas que el hombre ahora manifiesta en muchos ámbitos de su vida, en el hogar, en el trabajo, en su vida cotidiana, sea porque sí, sea porque no, por todo lo que nos rodea hoy, los gobiernos, las ideologías y todo lo demás, generan miedo, las incertidumbres que se ven en el ambiente, que se escuchan, que la televisión, las redes sociales y todo comunican. Todo eso genera en el ser del ser humano miedo, son los miedos, incertidumbre y demás. Romanos 8, 5 y 6, las primeras partes las voy a leer y dice así, pensando en lo que leímos de Génesis 3, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y el 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué le pasó al señor Adán y a la señora Eva? Se ocuparon de lo que no se tenían que ocupar y lo primero que apareció en ellos fue el miedo. El miedo. La pregunta sería, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿Cuál era el miedo que ellos tenían? ¿Qué les produjo miedo? Y eso vamos a mirarlo en la medida que avanzamos en este tema. Vamos a ir a Números capítulo 13. Mientras lo buscan, yo voy a contarles la historia de los 12 espías un poquito.
entonces necesitaban subir a la tierra que Dios les había prometido, que fluye leche y miel, pero entonces se les ocurrió una idea maravillosa de enviar a 12 personas, un hombre por cada tribu, a reconocer la tierra de la cual iban a tomar posesión, a la cual iban a entrar. Y fueron, y dice el versículo 25 del 13, que volvieron de reconocer la tierra después de 40 días, se demoraron 40 días en ir y volver, ¿cierto? Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, ya estaban a punto de entrar, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Traían un racimo de uvas que pesaba arrobas, ¿cierto? Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Le están diciendo a Moisés y al pueblo, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿De dónde sacan la palabra la que ciertamente fluye leche y miel? ¿Quién había dicho eso? Pues Dios mismo. Dios mismo les había dicho, vayan y entren a la tierra que fluye leche y miel. Fueron inmediatamente, entraron, bien. Entonces los tipos empezaron a hablar, los que fueron allí, y dice uno, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Eso es decir que lo que vieron fue terrible. O sea, allá es imposible entrar. Es imposible entrar. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. No podremos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿La tierra fluía leche y miel? Sí. ¿La tierra tenía otras tribus, otros pueblos que la habitaban? Sí. ¿Quién había dicho eso? Dios mismo. Oye, tómenla. Yo voy a ir con ustedes, ya están vencidos, ustedes solo sáquenlos, pero eso ya está todo hecho. ¿Por qué enviarían los espías? ¿Qué causó que ellos enviaran los espías allá a revisar eso? ¿Qué era lo que querían revisar? Pues querían revisar si lo que Dios les había dicho, que era la voluntad de Dios, ir a la tierra prometida, poseerla, ser bendecidos en esa tierra, era verdad. Si el deseo de Dios era verdad para ellos, o de pronto, qué tal que me estuviera engañando, ¿no? Entonces es mejor ir a averiguar, no decía que metamos la pata. Voy a leer Deuteronomios, capítulo 1. Vamos a ir, voy a leer solo unos apartes interesantes para nuestra conversación. Dice el versículo 5 del capítulo 1. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. ¿Cuánto llevaban? 40 años. Necesitan ya salir de acá. Vuélvanse y vayan al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Versículo 8, lo que dije anteriormente está en la palabra, ¿cierto? Miren, yo les he entregado la tierra. ¿Quién lo dice? Dios. Yo les he entregado la tierra. Entren y posean la tierra que Jehová juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Eso les está contando Moisés, que dijo Dios y que ellos mismos escuchan. Entonces, versículo 19, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta acá. Entonces les dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Llegaron al lugar que el Señor dijo que les iba a dar. Versículo 21, énfasis. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. ¿Qué ha hecho el Señor? Ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. ¿Qué más dice? No temas ni desmayes. Tengo una preguntita chiquita. Levantan la mano, por favor. ¿A qué no había que temer y qué era lo que no tendría que producirnos ningún desmayo o producirles en ese momento ningún desmayo? ¿Tú? Lo que el Señor había dicho. A lo que el Señor había dicho. ¿Era las circunstancias que rodeaban ese lugar o era lo que Dios había dicho? Oye, no teman ni desmayen. Venga, lo que yo digo es cierto, vayan.
posean esa tierra, yo ya vencí, yo ya se las entregué como acabamos de leer acá, venga, no teman ni desmayen. Y el 22 dice, y vinieron a mí todos ustedes, dice Moisés, y vinieron a mí todos ustedes y dijeron, enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y dice Moisés, y el dicho me pareció bien. ¿Cómo estaba Moisés? ¿Asustado o estaba echado para adelante? ¿Qué le asustaba a Moisés? ¿Qué le asustaba también a Moisés? Sigamos. Y tomé 12 varones de entre ustedes, un varón por cada tribu, y se encaminaron, subieron al monte, llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. ¿Qué noticia, no? ¿Para quién era una buena noticia? ¿Para quién era, mejor dicho, esa exclamación de Moisés, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da? Para él mismo, ¿Por qué? porque él tenía miedo de lo que Dios había dicho. ¿Le creían? Muy bien. Eso está como interesante, ¿cierto? Qué triste. El siguiente versículo es triste. Sin embargo, no quisieron subir. Antes fueron rebeldes al mandato de Jehová nuestro Dios. Mire, todas esas frases fueron rebeldes ¿a qué? Al mandato de Jehová nuestro Dios. Dice Javier, el escritor, el miedo solo hace esclavos. ¿Qué hace el miedo? Solo hace esclavos. Eso es lo que hace el miedo. Voy a leerles ahorita un poquito lo que dice el chat sobre esa vaina. ChatGPT. Y murmuraron en sus tiendas diciendo, ¿por qué Dios nos aborrece? ¿Por qué nos aborrece? O sea, nos ama menos. O sea, ¿qué pasa con nosotros? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. O sea, ¿le denotan alguna lógica a eso? ¿Le notan algo que tenga razón de ser? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. ¿Qué han hecho los hermanitos? ¿Qué nombre le podemos dar a esos hermanos que atemorizaron el corazón de ellos? Entonces, digamos así, nuestros pensamientos nos han atemorizado, porque es la voluntad de Dios eso, que estén asustados, es la voluntad de Dios que renieguen, que no entiendan, oye Señor, ¿por qué nos va a mandar matar allá? Porque más bien no nos dejó que nos mataran en Egipto. ¿Cómo queda la mente de una persona esclava por el miedo? ¿Cómo está sus ojos, sus oídos, sus sentidos de una persona que está esclava del miedo, del temor, de la angustia, de todo lo que leíamos ahorita? Y dice, este pueblo es mayor y más grande que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. ¿Y qué produce el ocuparse de la carne? Muerte. ¿Cuánto estos que están hablando acá, los que le hablaron a Moisés, Moisés mismo, en dónde tienen a Dios que no lo veo por ningún lado? En cada frase que dicen, están manifestando que creen en Dios, que están buscando Él, que lo han tenido en cuenta durante 40 años en cuanto sea por un segundo. ¿Sabe para qué lo tuvieron en cuenta? Para decir, ¿para qué nos sacó de Egipto? Nosotros estábamos tan cómodos, tan chéveres allá, o sea, y la comida era excelente, la vida era excelente, la pasamos muy bueno, ¿no? ¿Para qué nos sacó de allá? Pero la pregunta es, ¿cómo lo sacó? Ellos no se dieron cuenta cómo lo sacó, no pasaron el mar en seco, no bebieron, comieron, el vestido no se les envejeció, todo lo que pasó con ellos, y lo reconocen acá, dicen, y murmuraron en sus tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece y nos ha sacado de la tierra de Egipto? Oiga, es para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. Esos son pensamientos bastante bárbaros para personas que han visto los hechos de Dios como el pueblo de Israel. Entonces Moisés les dijo, no teman ni tengan miedo de ellos. Escuchen lo que dice, no teman ni tengan miedo de ellos. Jehová, nuestro Dios, el cual va delante de nosotros, él peleará por nosotros conforme a todas las cosas que hizo por nosotros en Egipto delante de sus ojos. ¿Necesitaban más? Pues no necesitaban más, pero eso no les bastaba. Eso no les bastaba. Y le sigue diciendo Moisés, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habías andado hasta llegar a este lugar. ¿Se habían dado cuenta quién los trajo ahí? Pues tampoco se dieron cuenta de eso. ¿Cómo sabemos que no? Versículo 32. Alguien que lo lea, por favor. El 32. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de ustedes por el camino para reconocerles el lugar a donde habían de acampar, con fuego de noche para mostrarles el camino por donde anduviste y con nube de día, para que no murieran de frío, pero tampoco de calor. Entonces, creo que queda muy sencillo empezar a mirar qué generó el miedo en todos ellos. ¿Por qué leemos en el versículo, en el Salmo 34, leemos, dice así, en el Salmo 34, busqué a Jehová y él me oyó, ¿y qué hizo? Y me libró de todas mis temores. Entonces, ¿qué le faltó al pueblo de Israel?
¿Qué fue lo que le faltó? ¿Qué es buscar a Dios para ser librado de todos sus temores? Creerle a Dios. Creerle. Les decía ahorita en la oración que el estar congregados alrededor de la palabra que es fiel, segura, pura, inmaculada, que no tiene margen de echarse para atrás, que nos reunimos ante eso, y eso no fue lo que ellos vivieron allá en Israel, que Dios estuvo en medio de ellos todo el tiempo, manifestándose todo el tiempo en medio de ellos. Pues parece que no buscaron a Jehová nunca, se beneficiaron, sí, claro, y lo que les interesaba era comer bien, vestir bien, vivir bien, y punto, eso era lo que ellos querían, nada más, que no les diera muy duro el sol porque les dolía la cabeza, o muy duro el frío porque se podían morir de hipotermia, nada más, no necesitaban nada más según ellos. Cuando llegan ellos y vienen caminando en la voluntad de Dios, y pues no se dan ni cuenta, no lo observan. Entonces, cuando ya a ellos les toca determinarse a hacer algo, ahora les toca hacer algo, que es entrar a poseer lo que Dios ya ganó por ellos, una tierra que tiene muchas situaciones difíciles, pero que Dios dice, tomen la que yo ya vencí a todas esas situaciones, échenlos fuera y vivan ahí en comunión íntima conmigo. Venga, disfruten de esa tierra, disfruten de mí, mejor dicho. Y dice ahí, no creyeron a Jehová, no creyeron. Por allá dice otra frase que dice que lo que escucharon nunca tuvieron fe en lo que escucharon de Dios, ni siquiera lo que vieron de Dios. Jamás hubo fe en ellos, en ese recorrido por el desierto. Y dice Juan 14:1, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Pero ¿cómo hace uno para que el corazón no se llene de angustia? Confíen en Dios, confiemos en el Señor Jesucristo. Eso es lo que eso es lo que debió haber hecho este pueblo todo el tiempo, confiar en Él. Pero parece que a regañadientes caminaron por ese desierto. Marle. Me llama la atención el versículo el 6, creo que fue el que leímos ahorita, 6 y 7. Dice, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos a ir al monte del Amorreo, y bueno, ahí nombra otros lugares. Entonces pensaba en el estado de la mente de uno, que a veces nos acomodamos en algo que pues ya Dios hizo en nuestra mente y nos quedamos ahí, pero pensaba que debemos indagar, llenar nuestro pensamiento más para tener cómo luchar ante tantas situaciones que se nos presentan a diario. Y a veces nuestra mente se acomoda y como que dice, no, pues ya soy creyente, ya pues qué más hago, no hay nada más que hacer, y no encuentra uno como la salida a las situaciones de un pensamiento. Y ayer pues recibí una enseñanza de la necesidad que es para nuestra mente alimentarnos para que las neuronas se extiendan, y es por eso él dice renovar la mente. Entonces eso es lo que puedo compartir. Felipe Ortiz, hasta ahí, ¿qué le viene a la mente respecto de todos estos sucesos que vimos allá en el antiguo pacto con el pueblo de Israel? Bueno, yo, pues cuando hablamos del miedo, me acuerdo de una persona que siempre usa una frase, es casi un filósofo, yo creo que de pronto usted lo conoce, pero él siempre dice, el miedo no deja pelear. Entonces, siento que no hay nada más más cercano a la realidad, ¿cierto? Porque efectivamente usted en su mente siempre visualiza o ve miles de escenarios, de pronto también un poco como decía Angie, de acuerdo a lo que hay ahí, ¿no? En lo que usted consideraría que podría llegar a pasar, ¿cierto? En X o Y escenario. Entonces, realmente creo que es la importancia de uno saber quién es Dios, qué hizo por mí y cómo estoy yo frente a eso. Como decía mi tía Marley, al final uno puede, entre comillas, o como decía usted, estar muy cómodo en el sentido de una vida, sí, pues yo sé que Dios nunca me va a abandonar y estoy cómodo porque como todos los días o tengo un lugar a donde llegar a dormir, ¿cierto? No me incomodo, pero cuando tengo que tomar acciones frente a la vida y a situaciones, es ahí donde está el problema y empieza por uno mismo, ¿cierto? Por lo que decíamos, las circunstancias alrededor pueden hablar o decir muchas cosas, pero al final, si yo conozco o sé lo que tengo o creo precisamente pues en esa palabra, en esa voluntad de Dios que Él venció por mí, que Él hizo, pues de pronto la óptica, la perspectiva sería diferente y es creo que al estado al que deberíamos intentar llegar, a que a pesar de que pase lo que pase, pues
como dice la palabra, puesto los ojos en las cosas de arriba, ¿no? Para que asimismo yo pueda tomar esas decisiones, actuar y seguir adelante, independientemente del escenario que pase a mi alrededor. Creo que de pronto eso es un poquito lo que me confronta. Y me gusta lo que dice respecto de poner los ojos en las cosas de arriba, porque Jesús le dijo a sus discípulos, no es necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, decir esto y ser lo otro, y pues muerto. Y Pedro lo recomienda a una vez, le dice, no, pero ¿cómo va a hacer eso? No sé qué, si sé cuántas. Entonces el Señor lo reprende, apártate de mí, Satanás, y le dice la razón, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a Pedro? Pedro, que está manifestando, que ha entendido cuál es la voluntad de Dios, que quiere caminar en la voluntad de Dios, pues de palabra todo el mundo, yo doy la vida por usted, yo hago esto y lo otro, y como decía Pedro, y para las que sean, pero a la hora de enfrentar una verdad, la verdad que estaba viviendo, pero que no se había enterado, pues echó para atrás, se asustó, tuvo miedo, y no solamente en ese solo evento, ahí donde es reconvenido por el Señor Jesús, sino más adelante que lo negó 3 veces, y aún bajo maldición y juramento. Entonces es necesario, porque los discípulos sabían de Jesús y sabían de Dios, pero a la hora de enfrentar la voluntad de Dios, de vivir la voluntad de Dios, todos salieron corriendo. Me parece excelente eso que dijo Felipe. Salieron todos corriendo. ¿Por qué? Porque pues en dónde está el mensaje en mi corazón, que es el que me da vida, que es el que me da fortaleza, que me trae esperanza, que el que me deja ver dónde está que no lo veo, que a las primeras de cambio yo empiezo a temblar como una hoja al viento. Y estoy hablando de Giovanni también, eso acá no se escapa ninguno, yo creo. Pienso, ¿no? Puedo estar cometiendo un error. Angie. Pienso en la seriedad con la que uno toma las cosas, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en los pilotos de Fórmula 1, que ellos entrenan en pista, pero también en simuladores. Y entrenan en simuladores, por ejemplo, para practicar maniobras peligrosas. Pero en el simulador no les da miedo. Sin embargo, tienen que entrenar para que llegado el momento de la verdad, el miedo no les impida hacer esa maniobra peligrosa. Entonces, pienso mucho en mi vida, por ejemplo, pensando en tantos como Elías o Jonás o Moisés, que estaban frente a situaciones verdaderamente importantes porque eran mandatos del Señor. Pero hoy nosotros también tenemos un mandato que el Señor nos dejó y es lleven la luz, ustedes son la luz del mundo. Entonces, pienso en que también el miedo va muy relacionado con qué tan en serio me estoy tomando esto, porque cuando no estoy bien preparado para llevar llevar a cabalidad esa tarea que el Señor me dejó, por la falta de seriedad que veo en esta tarea, pues obviamente me va a dar miedo. Por ejemplo, en mi vida, cuando yo era más pequeño, a mí me decían, bueno, ¿y quién cree en Dios? Como quien reta a otra persona, y a mí no me da vergüenza ser el primero en levantar la voz y decir yo y por esto y por esto y por esto, pero hoy en día uno es como más, ha tenido como más, entre comillas, prudente, y yo pienso que es por lo mismo. Me gustaría mucho como volver a sentir esa importancia que es ese propósito que el Señor dejó para que el miedo desaparezca y ser como un piloto. Bueno, pensemos un poquito en meditar un poquito en lo que hasta ahora hemos dicho. Yo voy a leer antes de entrar en la parte final de la enseñanza, pensar un poquito en nuestros miedos personales, y voy a nombrar otra vez miedos personales. ¿Por qué enviaron a los 12 discípulos a reconocer la tierra? ¿Qué hizo que ellos tuvieran que ir allí, o que el pueblo lo pidiera y que Moisés aceptara eso, y después recibieran castigo por eso? ¿Qué fue lo que eso pasó? Un viaje que duraba 11 días duró 40 años, porque por cada día que estuvieron espiando la tierra que Dios prometió fue un año en el desierto. Entonces, ¿qué los motivó? ¿Realmente creían en Dios? ¿Creían en sus propias fuerzas? ¿Cuál era el terreno donde ellos se sentían seguros? Siendo esclavos, ¿qué les generaba miedo entonces? ¿La libertad? ¿Les generaba miedo la libertad? Todo eso hay que preguntarle a un texto como este, tan rico, pero tan rico realmente. ¿Les generaba miedo el desierto? ¿Caminar sobre las aguas? Aunque ellos no caminaron porque Dios les abrió las aguas. ¿El de pronto aguantar hambre o tener sed? ¿El que su ropa se fuera a acabar? ¿En que fueran a morir en el desierto? ¿Qué les causaba miedo? ¿Cuál era la alarma que se les prendió a ellos para mandar a investigar si la palabra de Dios era verdad o no? Si el deseo de Dios era el deseo de Dios para ellos o no. Pero también nosotros nos tenemos que ubicar en un punto y hacernos ciertas preguntas. ¿A mí por qué me llegan estos pensamientos? ¿Cuál es el miedo que yo tengo? ¿Qué me produce a mí temor, esto o aquello? Lo que sea. Pero son preguntas que uno tiene que hacerse a lo profundo del ser, porque nosotros ya vamos caminando con Dios bastantes años, y de verdad que Dios nos ha demostrado, como al pueblo de Israel, sus grandes maravillas y hechos. Nos los ha mostrado.
Si no los hemos visto, pues entonces no hay agradecimiento, no hay esperanza, no hay nada, y entonces todos los miedos están ahí. Pero creo que hemos visto los hechos de Dios en nuestra vida personal y en nuestro entorno. Entonces es también para preguntarnos, hacer que sea un retroalimento para nosotros, no una información más, sino que de verdad nos fortalezca todo lo que el Señor nos muestra a través de sus escrituras. Alexander, breve por favor, que se me acabó el tiempo. Please, siga Alexander. Después Milenita. Breve, veo que a veces el hombre tiene como dos puntos, ¿cierto? No Dios, sino en la mente, de lo que tiene el hombre en la mente, dos puntos que decir, lo fácil y lo difícil. Lo fácil del hombre es no ir, lo fácil del hombre siempre ha sido comer del árbol porque no necesito depender de nadie, lo fácil del hombre es no obedecer, pero cuando me doy cuenta en lo fácil es que eso fácil no genera una consecuencia enorme y no le ponemos cuidado que en eso que a veces vemos difícil es donde necesitamos realmente ese proceso en el Señor, entender que no estamos solos, entender que, por ejemplo, me parece muy tremendo cuando la mente no está renovada realmente en él, en lo que él dice. Él no quería que fueran a averiguar un chisme, era que confiáramos y reposáramos en lo que él dice, que el pueblo de Israel confiara en lo que él dice, que eso anima la fe, porque ellos estaban en un proceso donde estaban siendo fueron esclavos, nunca habían gobernado, no habían peleado en ese momento una guerra, habían sido direccionados por el Señor. Y a veces necesitamos entender, vivieron muchas cosas y aún así todavía no habían visto, y a veces nos pasa, es una bonita reflexión para uno mismo también, pero a veces creemos que lo fácil es no ir, lo fácil es no hacer, lo fácil es no moverme, pero eso no es lo fácil, a veces lo tenemos, y si no renovamos lo que Dios dice en su palabra, pues no vamos a poder ver, no vamos a poder reposar, no vamos a poder descansar en lo que Dios dice. Gracias. No ir, como dice para tomar la palabra de Alexander, es querer seguir siendo esclavo, si no voy, porque no ir es quedarme en Egipto, con los pensamientos de Egipto, los dioses de Egipto y todo lo que Egipto tiene, lo que Egipto ofrece, en lo que esa metáfora significa, esa figura significa. Si no voy, me quedo. ¿En qué condición? ¿En qué condición me quedo? Y si voy, ¿por qué voy? ¿Qué me hace que yo vaya en este trasegar de la vida? O sea, ¿hacia dónde voy? ¿Hay dirección? ¿No hay dirección? Etcétera. Está bien, Alexander, gracias. Pero también recalcar un poquito dónde comenzó todo esto. Recuerden que Adán escuchó la voz de Dios o la voluntad agradable y perfecta de Dios paseándose por el huerto y tuvo miedo y se escondió, un esclavo ya del pecado, una persona separada de Dios ya, pero es que está separado de Dios, no es que está separado de Dios. Entonces tuvo miedo y se escondió. Es solo meditar en esa frase. ¿De verdad vivir la voluntad de Dios me da miedo? ¿Me da miedo vivir la voluntad de Dios? Me pregunto, ¿la conozco y me da miedo? ¿Siento que mis intereses pueden estar en juego? ¿Siento que mi fuerza, lo que sé, lo que tengo puede estar en juego y porque es que la voluntad de Dios va como en contrariedad de muchas cositas que yo quiero y deseo y anhelo y toda esta cuestión? ¿Qué es lo que nos da miedo la voluntad de Dios? ¿Qué? Preguntas. Hoy hay muchas preguntas que ojalá vuelvan a mirar esto y las podamos responder ya con tranquilidad, con el tiempo necesario para uno examinar su ser entero y poder saber en dónde es que está ubicado con respecto de todo esto que estamos hablando esta mañana. Milenita. José decía que uno tiene que estar entrenado. Entonces pensaba en los 12 espías, que los 12 estaban entrenados. Los 12 habían visto las maravillas del Señor cuando lo sacó del desierto, bueno, todo lo que habían visto. Pero solo 2 pudieron ver algo diferente allá. Entonces, en el versículo 35 dice, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Y yo decía, no, pues, o sea, antes pensaba, Dios sí castiga, ¿no? Pero es que Dios no estaba castigando, o sea, era imposible que un pensamiento contrario a Dios pudiera habitar en esa buena tierra. Era imposible. O sea, para mí esto es como libertador, porque entender que Dios no castiga, sino que son los reprocesos que uno se lleva al no entender cómo es la naturaleza del Señor. Entender que un pensamiento de temor, de miedo, era imposible poder ir a habitar en esa buena tierra y que hoy entendemos quién es esa buena tierra. Entonces, si yo no entiendo que esa buena tierra tiene que tener un solo pensamiento, pues no lo podían habitar ninguno de ellos. Y si no lo entendemos hoy, estamos habitando la tierra, ¿cómo es nuestra vida en esta tierra que fluye leche y miel? ¿Bonita?
Eso es lo que uno debe preguntar, qué tipo de vida llevo yo con el tipo de pensamientos que tengo en la buena tierra y que son pensamientos que no pueden estar ahí, que por lo tanto a mí, que es el que los tiene, no le van a generar ningún placer, ninguna paz, ninguna, solo angustia, pues miedo, desazón y un montón de cosas, y no hay determinación en lo que la persona hace, no camina con entendimiento, no camina con seguridad, porque pues está caminando un terreno tan bonito, pero con unos pensamientos contrarios a lo que Dios nos está dando. Les voy a dejar una lectura final de un capítulo de Isaías. Isaías es maravilloso, maravilloso si queremos averiguar sobre el miedo, sobre el temor. Ahí Isaías está, mejor dicho, puesto para eso. Pero voy a leerles un poquito de lo que dicen los científicos con respecto al miedo, solamente para hacer como un énfasis en el tema a nivel científico y también espiritual de lo que significa el miedo. Dice que el miedo es una emoción que se genera principalmente en el cerebro, aunque no hay un lugar del alma donde diga allí nace el miedo. No la hay, no la hay. Entonces hay que hablar del cerebro a nivel biológico, ¿cierto? Hay una cosa que se llama amígdala, debe ser alguna glándula, se llama amígdala, que dice que esa amígdala es el centro principal del miedo, detecta peligro. ¿Qué tipo de peligro detecta esa amígdala en el cerebro? ¿Real o imaginado? Porque el cerebro no, como le dijera, esa amígdala no sabe si es verdad o no es verdad lo que la persona está viendo, detectando. Entonces, detecta el peligro real o imaginario y activa la respuesta de alarma, o sea, prende una alarma. Es la sirena de emergencia del cerebro, dice esta cosa aquí. Entra en juego el hipotálamo, está aquí atrás. Dice, activa las reacciones físicas del miedo, la adrenalina, aumento del pulso, tensión muscular, etcétera. Eso que se siente uno como que está tensionado, como que, uy, Dios mío, ¿yo qué hago? Etcétera. Eso. La corteza frontal, yo no me acuerdo esta semana, alguien estuvo hablando de eso. Evalúa si el peligro es real o no. Cuando funciona bien, regula el miedo. Es la parte que piensa y puede calmar o aumentar la emoción. ¿De quién depende? De mí. Yo, ¿qué le sigo dando vuelta? ¿Qué sigo, cómo se dice? ¿Qué sigo rumiando para que el miedo no termine, para que el miedo no se acabe? ¿Qué es lo que sigo rumiando? Bien. A nivel mental y emocional, el miedo también surge de pensamientos anticipatorios. ¿Qué quiere decir? ¿Y si pasa algo malo? ¿Y si no se me da tal cosa? ¿Y qué tal si no sé qué? Y el niño lo mando solo en el bus o en el avión para tal parte. ¿Y qué tal que se caiga el avión? ¿Y qué tal que no sé qué? Eso que empieza a generar en la persona, pues imagínate. También están las memorias de experiencias pasadas. Hay personas que el miedo es generado por situaciones que haya vivido en su pasado. Imaginación, otro punto. Puede activar miedo incluso sin peligro real, sin que haya algo real, también genera miedo. Eso genera en el ser humano. Creencias y valores es otro, por ejemplo, miedo a fallar, a decepcionar, a quedar mal, etcétera, etcétera. Esa es otra de las cosas que inclusive a la juventud la lleva a un punto donde no tiene que estar. Por eso estamos los papás para ubicar, pero ese tipo de cosas, estoy fallando en mi casa, voy a fallar allí también, voy a fallar en todo lado, va a venir quien les dice, mire, papito o mamita, aquí puede estar, que aquí sí puede fallar, aquí lo amamos, no hay condiciones de nada, venga para acá. Pero la juventud también es, a causa de todas estas falencias que abro paréntesis y a comillas grandes, más bien, unas comillas grandes, en esa está empeñada las ideologías y todo lo que se mueve en el ambiente a hacer que los jóvenes no tengan criterio, ni valor, ni nada para poderlos dominar y moverlos a su antojo. Eso es lo que hacen todos los pensamientos que se están moviendo hoy en día. Y entre esos jóvenes hay muchos viejos, hay muchas personas ya adultas que parecen niños metidos en todas esas vainas. No quiero decir la frase, pero es una frase ya muy coloquial aquí de los que están metidos en cuentos que no les corresponden, como personas, como seres que tienen autonomía, pero que son dominados por pensamientos contrarios a Dios. Como dice Milena, no están en la tierra prometida. Están caminando por fuera de la tierra prometida, viviendo la vida que no les corresponde. Y los que sabemos la verdad y nos dejamos permear por pensamientos que no son los de Dios, pues ¿en dónde estamos nosotros? ¿En qué condición estamos en esa tierra prometida en la que ya estamos? El cuerpo almacena experiencias emocionales. El miedo puede sentirse en el pecho, como opresión, en el estómago, vacío o nudo, en los músculos, tensión, cuando da calambres y cosas como eso. Esto hace que parezca que el miedo vive en el cuerpo, aunque se inicia en el cerebro. Pareciera que el miedo está aquí, del cuello para abajo, pero el miedo está acá. Ahí es donde está el miedo. ¿En dónde suceden todas las cosas? Es que al caso mi cuerpo gobierna el cerebro o el cerebro gobierna el cuerpo. Entonces aquí no está. Yo siento en el cuerpo todo lo que aquí pasa en la mente, pero ahí es donde está pasando. El cuerpo no piensa, la mente es la que piensa. La mente es la que masculla, la mente es la que hace lo que
usted le permite hacer. Entonces, dice esta cosa que tengo acá en la mano, que a nivel espiritual, el miedo se produce por la falta de confianza en Dios. Eso lo escribió una persona que no es creyente, pero pues manda también el psicólogo la parte espiritual. Falta de confianza en Dios. Hay una separación interior. Y ahorita Jenny me ayuda un poquito porque es que soy creyente, pero el miedo como que genera una separación entre la verdad y la voluntad de Dios y lo que yo creo y pienso y puedo hacer, o lo que no puedo hacer y me genera un terror brutal porque eso no lo puedo alcanzar, no lo puedo tener. Hay una separación entre lo que Dios dice y lo que yo puedo hacer. Bien, se enfrenta a lo desconocido, a lo que supera nuestras fuerzas. Eso es lo que yo digo, esa es como la parte de la separación. Supera nuestras fuerzas y entonces uno dice no puedo y no puedo y no puedo y entonces ahora yo qué hago. Bien, el miedo se genera principalmente en la amígdala del cerebro, pero se manifiesta en la mente con pensamientos. El miedo produce pensamientos, pues ya podemos pensar o imaginarnos los pensamientos que produce el miedo, ¿no? En el cuerpo, como las sensaciones que hablamos ahorita, y en la dimensión espiritual, significados y vivencias, todo lo que el pasado y todo lo demás que, bueno, etcétera, etcétera. Hasta ahí quería compartirles un poquito lo que dicen los científicos y lo demás. Ahorita le voy a dar paso a Jenny, que tiene algunos aportes, pienso yo, para esto, pues porque pues ella tiene idea de lo que es todo este tema porque lo ha terminado de estudiar ya y puedes ayudarnos un poquito con eso. Entonces vamos a leer dos porciones de la escritura. Una está en Primera de Pedro 13 y 14. Repasen Deuteronomios, repasen números en esta enseñanza, con esta visión con la que el Señor también les pueda dar, porque realmente hay mucho que aprender. Aquí apenas se mira un vislumbre de lo que el Espíritu Santo nos quiere dar. Dice el versículo 13, ojalá alguien tenga una versión diferente, puede ser una versión internacional o una traducción viviente. Dice el versículo 13 del capítulo 3 de Primera de Pedro. ¿Y quién es aquel que nos podrá hacer daño si nosotros seguimos el bien? ¿Cuál es el bien que tenemos que seguir? Para que ese quién nos puede hacer daño, que son pensamientos contrarios a la verdad, nos puede hacer daño. ¿Y quién es aquel que nos puede hacer daño si seguimos el bien? Más también, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por el temor de ellos, esos pensamientos, ni se conturben. No nos amedrentemos, por favor. Es que lo que nos dice la Escritura es quién es el Todopoderoso, quién es el que nos llamó a formar parte del cuerpo de Cristo, a ser parte de la iglesia, a ser eternos como Él, a caminar con Él por la eternidad, pues Él. Entonces ahí nos da un par de consejitos el Señor. Otra versión para esos dos versículos, por favor. En la PDT dice, así que, ¿quién intentará hacerles daño si ustedes siempre están tratando de hacer el bien? Sin embargo, si de hecho sufren por hacer lo que es justo, entonces son afortunados. No se preocupen ni les tengan miedo a quienes los hacen sufrir. ¿Quién más tiene otra versión? Puede ser la NBI o la Nueva Traducción. Yo tengo nueva traducción viviente. Dice el 13. Ahora bien, ¿quién querrá hacernos daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? O sea, ¿quién nos quiere hacer daño? ¿Qué pensamiento nos quiere hacer daño? Si lo que yo deseo es pensar bien, tener los pensamientos de Dios. ¿Quién? Sí, hermano. 14. Pero aún si fueren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. Ajá. Si haciendo el bien sufrimos, pues ¿qué pasa? No le tengamos miedo a nada. Es mejor manifestar en nuestro ser la verdad de Dios, porque es para mí realmente que mis pensamientos, los pensamientos de Dios me alimenten y tenga que vivir alguna situación difícil, a que viva la situación difícil por mis propios pensamientos, por mis propios deseos, por estar obviando la voluntad del Señor. Gracias, hermana Florencia. Les recomiendo que lean Isaías 41, es bastante interesante. ¿Estamos ahí? Escúchenme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio, dice el Señor, ¿no? ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. ¿Quién despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata, los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisa el martillo al que batía el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, a quien yo escogí,
descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché. Versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. ¿Por qué, Señor? Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién dice eso? Y es verdad para nosotros eso, es real para nosotros esto, porque los miedos están ahí, a flor de piel. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerá los que contienden contigo. ¿Quién contiende con usted? Dele vuelta, una pelea diaria ahí. Oye, dice aquí el Señor, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada por lo que son, no son nada y perecerán los que contienden contigo. Entonces dice, buscarás a los que tienen contienda contigo, ¿y qué? Y no los hallarás, porque he decidido hacer el bien, y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que hacen la guerra. ¿Qué es lo que hacen esos pensamientos contrarios de Dios? La guerra. Les va a generar miedos, va a generar temores, va a hacer muchas cosas eso, muchas cosas. Y otra promesa, porque yo soy Jehová tu Dios, Giovanni Ramírez, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, ¿qué te dice? ¿Qué me dice? No temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. Y ahí para adelante hay un montón, que Dios mío. Isaías 12. Señora Nubia, si lo tiene ahí, por favor. Todo, así. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. ¿Y qué? Y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Pare un momentico. Isaías dice resueltamente en esta canción que está cantando, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré. ¿Cómo nos aseguramos los creyentes? Y entonces no voy a tener temor, me aseguraré. ¿Cómo nos aseguramos, Nubia? Pues ahí dice que no teme, porque la fortaleza y mi canción es Él. ¿Cómo nos vamos a asegurar nosotros? Si no es alimentándonos del Señor, de su palabra, de lo que Él nos dice, no de lo que nosotros decimos, sino de lo que Él nos dice. Me aseguraré y no temeré. Y dice, porque mi fortaleza y mi canción, mi verbo, mi palabra, mi vida, mi agradecimiento es Él, que ha sido, es y será salvación para mí. Eso es espectacular. Síganos. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Estoy diciendo algo que no es? ¿Sacaremos con gozo qué? Aguas de las fuentes de la salvación. ¿Y eso qué es? Pues que está uno seguro. ¿En dónde? En el Señor. En la palabra de Dios, en su palabra. Siga. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recuerden que su nombre es engrandecido. Canten salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ahí está lo que José estaba diciendo. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Guardarlo o exponerlo? Darlo a conocer, que todo el mundo conozca quién es ese Dios al que nosotros servimos, quién es nuestro Salvador, que dio su vida por nosotros. Ahí dice, cantemos, 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 vayamos, digamos. Nuestra vida tiene que hablar todo el tiempo, tiene que hablar, porque nosotros estamos llenos de la palabra de Dios. Para terminar, Filipenses 4 y Marlene, primera de Juan 4. Filipenses 4. Puede hablarlo Filipenses 4, Felipe, versículo 1, 4 al 7. 1 y del 4 al 7. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Felipe, si usted me está diciendo esa parte última, ¿cómo lo diría? ¿Así? ¿Suelto? Yo le diría, Felipe, hermano mío, amado, deseado, gozo y corona mía, esté firme en el Señor, amado, esté firme en el Señor. Pues yo de pronto le diría, Joita, amado mío, esté feliz porque eso es alegría para mí también. Esté firme en el Señor, amado mío. Qué lindo. Eso es extraordinario, Felipe, extraordinario. 4 al 7. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Otra vez, otra vez. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Gracias, Pipi. ¿No les parece inspirador? ¿No les parece maravilloso eso que estamos leyendo? Y para terminar dice Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Muy bien. Jenny, no quiero agregar más porque... Bueno, ¿por dónde le metemos el diente a esta torta? Pues mire, estaba pensando acá algo impresionante y es lo siguiente. Vamos a Génesis, primero que todo, por favor. Quisiera empezar por allí, que me parece pues, muy lindo lo que la misma escritura nos cuenta, ¿no? Génesis 3, verso 8, entonces dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y aquí quisiera hacer un poquito como de énfasis para que pensemos qué son los árboles, porque se escondieron en los árboles. Luego dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Pero mire lo que dice después de la coma, porque estaba desnudo, porque explica, ¿no? Y me escondí. Entonces quisiera decir que, primero que todo, que el miedo no es un pecado, siempre se ha asociado con pecado. Y yo lo explico muy bien, porque si bien el miedo aparece como una respuesta que trae implicaciones físicas, fisiológicas, ¿cierto? Pero previo a ello, ellos tuvieron que ver algo. ¿Qué vieron? Estoy desnudo. Entonces, fíjese la escena. Usted está en un lugar y usted es ciego, pero hay un toro que es muy bravo. ¿Cuánto miedo siente usted? Pero es un eminente peligro, él lo va a atacar, ¿sí? Me va a embestir, ¿no? Pero usted experimenta miedo, no. ¿Cuándo usted experimenta miedo? Cuando usted percibe el miedo, perdón, la amenaza. Entonces viene la respuesta. ¿Sí? Entonces aquí estamos frente, por eso es que yo siempre he dicho esto, que la Biblia es un libro psicológico que explica de mil maneras el proceso psicológico del hombre, desde dónde empezó y hasta dónde lo llevó el Señor. Y lo voy a explicar, si me permite. Entonces, aquí aparece esa respuesta y ellos se ven desnudos, ¿sí? Tuve miedo porque estaba desnudo, entonces me tuve que esconder. Pero ¿qué implicaba que estuviera desnudo? Si uno ve el versículo anterior, que es el 2:25, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban, no pasaba nada. Pero fíjese que no hubo como que se hubieran quitado la ropa, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó? Que experimentan desnudez. ¿O qué es la desnudez? Que generó eso. Y tanto fue lo que ocurrió que hubo aquí una separación, ¿cierto? Porque ellos ya empiezan a experimentar una cantidad de cosas que antes no estaban porque por supuesto no había muerte. Entonces, con la muerte, pues se genera esta emoción que apareció aquí nueva, de miedo, aparecen sensaciones nuevas, ¿cierto? Aparecen pensamientos, pero es toda una asociación que hubo allí entre lo que vieron, lo que empezaron a sentir que generó, como decía yo, un poco de respuestas fisiológicas, muy seguramente tensión muscular, respiración agitada, ¿cierto? Tal vez, no sé, sintieron miedo de huir y tanto así que se protegieron y se escondieron. Eso es lo que normalmente el ser humano hace, huir. Yo no quiero ver, no quiero enfrentar. Y en psicología sí que se ve esto con el tema actual de la ansiedad. ¿Por qué? Porque como decía yo, hay cosas tan anticipatorias que uno dice, ¿qué tal si pasa esto y qué tal si aquello? Pero pues ni siquiera ha llegado el asunto y sin embargo, eso ya me generó una cantidad de cosas, ¿sí? Y empiezo a sentirlas físicamente porque lo dijo también correctamente, el cerebro no sabe diferenciar entre un acto real y uno imaginario. Entonces él simplemente considera que lo que está ocurriendo es real. Entonces empieza a responder físicamente de esa manera y aparece la ansiedad, ¿sí? Qué miedo, pero si pasa esto, aquello, sudamos, respiramos fuerte. Y cuando eso se exacerba y llega a los límites, pues aparece un choque brutal que es el pánico, ¿cierto? Cuando ya llegamos pues a un desborde, digamos, de miedo. Entonces hay algo maravilloso que dice el Señor. ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que puede echar fuera el temor? El perfecto amor. El perfecto amor. El perfecto amor. Eso echa fuera el temor. Entonces, para ser un poco más precisos, ¿por qué el Salmo 34 dice que él le quitó todos, no dijo algunos temores, todos los temores? ¿Qué fue lo que pasó en ese personaje que dice, no, me quitó todos los temores? ¿Qué fue lo que pasó dentro? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué experimentó realmente? ¿Qué palpó? Y que ya no palpaba Adán, que está escondido con Eva y llenos de ese miedo tan horrible. Pero otro que aquí dice, oiga, no, y a mí me quitó todos los temores, ¿cómo les parece? Entonces, ¿cómo se llega allí? Pues claramente, si por un pensamiento ha venido, porque algo es una asociación de todo el ser. Fíjese que la desnudez se experimenta es en el cuerpo, ¿sí? Y la Escritura nos dice que cuando el Señor Jesucristo vino y un ser acepta a Cristo, dice que ya no está desnudo. Es decir, que vuelve a sentir protección y ya no siente vergüenza. Y cambian nuevamente, entonces, sensaciones, respuestas fisiológicas. Tiene que ocurrir de igual manera como aparecía, se disipan, ¿sí? Y por eso en Apocalipsis
Apocalipsis a veces dice, cuando le habla a la iglesia, le dice, bueno, pero usted es un pobre miserable, usted no sabe que es un pobre miserable ciego y desnudo, ¿sí? Pero la persona jura que está bien, ¿sí? Se estaba refiriendo a una iglesia. Entonces, cuando el Señor Jesucristo aparece en la historia, Él tuvo que hacer un proceso también, donde tuvo que ir y enfrentarse. ¿Enfrentó a los enemigos? Claro que los enfrentó. Es más, la escritura muestra que Él fue y fue hasta descendió, hasta el Hades, y dice que cogió las llaves del reino. Él hizo una obra tan impresionante que yo siempre pregunto, ¿cuál fue el arma que usó? ¿Qué pudiéramos decir de ello? ¿Cuál fue el arma que usó Él para vencer? ¿Porque Él tenía angustia? Ahora dice que sudaba sangre. Dice que sí, estuvo en Getsemaní, pero fue tan brutal lo que experimentó que ahí podemos ver que hay cosas que son absolutamente normales del ser, de la humanidad, ¿cierto? Pero lo que no es normal es que en él apareciera una separación con el Padre, porque no se dio jamás. Él no pudo experimentar eso. ¿Qué fue lo que experimentó Adán? Que estaba paniqueado. Es cuando siente que se separó el Padre, aparece la muerte, ¿cierto? Hubo separación de pensamientos, ya no hay unidad, se rompió el cristal. Entonces aparece todo esto, ¿sí? Fue una cantidad de sensaciones emocionales, psicológicas y físicas. Está el ser inmerso y por tanto era necesario que viniera uno que pudiera lograr permanecer en la unidad, permanecer en la conexión y en la confianza de amor absoluto con el Padre, que no fuera a romper el único cristal que quedaba, ¿sí? Y aunque sintió la amenaza del peligro, él dijo, líbrame de la muerte, porque él podía haber dudado, haber dicho, no, yo me voy, así como le dijo Satanás, ¿por qué no coge todo esto que yo le doy y no vaya a la cruz? No es tan necesario que haga todo eso, no se dé esa vueltica, mire, fácil, se la entrego yo. Y él dijo, no, un momentico, lo que ya está escrito, eso es la verdad, eso es lo que es. Venga, yo miro, digo, no es por ahí. Jamás dudó, jamás entendió perfectamente. Él entendió perfectamente propósito, para qué estaba aquí. Él no decía, sí, es que yo la verdad, pues como quisiera tener todos los reinos y este gobierno y la verdad manejar todo así, así, full carritos allí, tan. Bueno, en ese momento no eran carritos, serían las yeguas del faraón, los carros del faraón. Pero ¿sabe una cosa? No, él entendió y esto se trata de pensamientos que tengan luz, entendimiento. Y esto es preciso que ayer compartía con Marlene acerca de las conexiones neuronales. ¿El por qué? Únicamente puede darse que un ser humano cambie la mente viciosa, esos pensamientos que me esclavizan y me azotan, que me generan ese miedo tan horrible, que yo los pueda cambiar. Por eso él dice, renueva tu mente de día en día. ¿Por qué? Cuando usted hace conexiones neuronales, lo que hace es lo siguiente. Entonces, le ponía este ejemplo. Yo le decía, cuando usted habla con un campesino, usted va a notar que su léxico de pronto no rebasa las 1000 palabras, ¿cierto? Y de eso habla la persona. Y yo no le puedo exigir a la persona que me diga, ejemplo, hábleme de medicina, porque claramente no lo va a poder hacer. Pero si en cambio yo le digo, hábleme de las vaquitas, de cómo se siembra una mata, hábleme de esto, él me lo va a poder decir, ¿cierto? Por eso los conocimientos se adquieren y por eso el Señor insiste en que nosotros debemos hacerlo de día en día, porque yo no puedo demandarle a alguien algo que me dé si no lo tiene, si no lo ha adquirido. Entonces el cerebro, como es plástico, él se moldea según los conocimientos que usted le dé. Por tanto, es necesario cambiar la manera de pensar y producir en él herramientas que le ayuden a generar nuevos pensamientos, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Pues de acuerdo a lo que comemos. Entonces, si usted todos los días se alimenta de noticias trágicas, de pensamientos negativos, de que todo está terrible, de que subió y bajó el dólar, de que todo está mal, de que, no, la mala, enfermedades, todo es caótico, pero nunca hay nada positivo, ¿qué creen que va a aparecer? El miedo absoluto que lo domina a uno. Entonces, ¿cuándo aparece? Y eso no lo hacemos conscientemente, uno ni cuenta se da de aquello, simplemente lo va adquiriendo y es como cuando usted come el almuerzo, usted no sabe ni qué pasó por dentro, se lo comió y ya, usted se sacia, pero usted no sabe, usted simplemente se siente lleno, pero los resultados del alimento que usted coma se van a notar, ya sea porque o usted adelgaza y se ve desnutrido o al contrario, va a notarse porque engorda y porque se ve físicamente muy bien, ¿cierto? Porque tiene un semblante muy bueno, entonces usted dice, usted está alimentándose muy bien, o también se nota cuando usted no se alimenta bien, ¿sí? Ya sea que incluso esté gordo, pero va a decir, no, usted no está alimentándose bien, porque la gordura no es sinónimo de buen alimento, ¿cierto? En muchas ocasiones, por supuesto que sí se evalúa, porque una persona raquítica, pues uno está diciendo, ¿qué es lo que come? Le faltan nutrientes, ¿cierto? Entonces,
el ser humano realmente depende del alimento que come. Y no solamente estamos hablando de la parte física, sino que si hablamos del ser, ¿qué es lo que usted alimenta? ¿Con qué alimenta usted el alma y con qué alimenta usted su espíritu? ¿Sí? Y por supuesto, cómo alimenta su cuerpo, porque es integral, integral. Entonces, cuando estamos haciendo y no hay una conexión en ello, entonces también se va a notar. Pero cuando hay una conexión en un alimento adecuado a cada área del ser, también se va a ver y se va a notar. El hombre, en la única parte que va a encontrar apoyo y confianza, es cuando conoce el amor del Padre, que es el que disipa el temor. De resto, con el respeto de quien sea, es carreta. ¿Por qué? Porque el corazón no se sacia con nada. Lo único que sacia el corazón es la palabra. Y si yo no tengo esa herramienta y no conozco, ahora puede estar sucediendo lo siguiente. Entonces yo recibo el conocimiento de Dios, pero ¿qué hago con él? Si está pasando entero y no se digiere o no se traga, digamos en otro caso, solo se mastica, pero no se traga, ¿cierto? ¿A dónde queda? ¿Y qué genera? Pues no se ve tampoco el resultado. ¿Cuándo se ve el resultado de lo que se come? Vamos a mirar, Salmo 1. Alguien que por favor me ayude a leer ese texto para hacerlo más dinámico. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Repítelo, por favor. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuánto tiempo debe meditar? Día y noche. Entonces, ¿qué es meditar? Pregunto si se ajusta con el concepto que hay hoy en día de meditar. Pues la meditación es solamente en lo que dice Dios. Sigue. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ahí para un segundo. ¿Será qué tiempo verbal es? Futuro. Y aquí hago esa explicación. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy facilistas. Nosotros queremos que me comí la pizza y que al otro día se me note que subí de peso. No, se va a notar con los días, ¿sí? La grasita, la harina, etcétera, ¿cierto? Uno quisiera que se notara al otro día. No se nota al otro día. Puede ser que caiga pesado, sí, y demás. Pero los resultados se ven con los días. O sea, ¿qué quiero decir? Es todo un proceso. Todo es un proceso mental, proceso. Por eso pasar de Egipto a Canaán era un proceso. No es de la noche a la mañana. Por eso cuando nosotros recibimos una palabra fuerte o nos gustó, es muy linda, sí, dice la escritura, se recibe con emoción, pero a veces no pasa nada. ¿Por qué? Porque es necesario meditarla de día, de noche, y al fin va a llevar un proceso, perdón, un producto. ¿Cuál es el producto? Sigue leyendo. Será como árbol. Sí, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y Listo. todo lo que hace prosperará. Que da su fruto en su tiempo. Requiere un tiempo, pero previo al fruto está la meditación de día y de noche. Lo primero entonces, se selecciona el fruto o el alimento, se come, porque si usted no lo come, no hay nada. Usted lo puede masticar todo el tiempo, pero si no hay ingesta, se quedó allí con los sabores en la boca. Y entonces al comerlo, hace todo un proceso metabólico que va a generar también pues unos resultados. Se va a ver el fruto. Y para ello requiere tiempo, proceso. Entonces no se trata solamente de un instante, es un estilo de vida realmente, o el estilo de vida dirían. Es que fuera de él no hay nada, y con todo respeto, pero es la verdad. Pueden haber 1000 conocimientos y algunos muy buenos, pero es que sin Cristo no hay nada, fuera de él no hay fruto. Entonces allí aparece, junto con el miedo, esa sensación de abandono. Por eso estaban paniqueados y se escondían, ¿sí? Se escondían, había mucho miedo, porque eso experimentó el hombre, sensación de abandono. Ya no sentían ese amor de padre, y eso también es otro tema tremendo que desencadena una cantidad de cosas, pero créame que eso genera muchísimo miedo, muchísimo. Y por supuesto, cuando esa emoción gobierna, pues va a traer muchísimos problemas de salud física y mental, ¿sí? Y por supuesto, pues una pésima calidad de vida, que no nos va a dejar tener vida. O sea, realmente vive uno en zozobra, en angustia, nada le satisface, nada llena, nada es placentero, sino que se vive cada día en un agotamiento que realmente acaba. Entonces, creo que él siempre nos da las pautas, la directriz de decir, oye, mira, es fácil de llegar allí, no lo esperes de la noche a la mañana, pero arranca por el comienzo, empieza a seleccionar lo que te vas a comer, y después, cuando empieces a meditar en ello, encontrarás los resultados. Va a ser un proceso paulatino, sí, pero que efectivamente va a traer resultados, los va a traer, no se va a quedar en el tintero, ¿sí? Como con otras cosas, que a veces uno dice, ay, sí, empecé esto y empecé aquello, pero no hay ningún resultado. Pero cuando esto se hace real, se tiene que ver, el fruto es real, y el fruto es del Espíritu, dice la palabra, ¿sí? Porque no estamos haciendo una ingesta
cualquiera, sino que es un alimento de vida, ¿sí? Y por eso, entonces, ¿qué quería decir con las conexiones neuronales? Que cuando usted empieza a seleccionar con quién usted se relaciona, por eso Dios dijo lo siguiente: el que anda con sabios, ¿cómo se vuelve? Sabio. El que anda con ladrones y el que anda con un marrano embarrado, se va a embarrar. O sea, que digo, esto es tan real, así fue diseñado el cerebro. Él se conecta con quien usted ande, porque existen unas neuronas que se llaman neuronas espejo, y usted empieza a imitar esas conductas porque se moldea de una manera impresionante. El ser humano se moldea fácil. Ande usted con una persona dicharachera y usted se dará cuenta que en un par de días habrá aprendido sus dichos. Por eso él dice, y el que hable conforme a los dichos de mi boca, porque es verdad, usted tiene conexión con ello y eso va a aprender a hablar. Entonces esto no es una cuestión mágica, no es que usted dice pido sabiduría y levanta las manos como hacía yo cuando empecé en el evangelio y juraba que llovía y que me iba a caer no sé por dónde y que me iba a entrar y no entendía, pero no sabía que era un proceso de estudio, de dedicación, de determinación, de comer y de masticar, ¿cierto? De tragar, ese meditar día y noche y dele, porque no va a ocurrir por inercia, sino que se requiere de unos pasos, unas pautas de disciplina a través de una cotidianidad, porque además él dice hasta los tiempos, medita de día y de noche, y aparte dice renueva tu pensamiento de día en día. O sea, ¿cuánto tiempo hay para vacaciones? Cero. La vida con él es every time, no hay tiempo para otra cosa. No nos podemos dar la vueltica del recreo, porque en esa vueltica hay un león que anda buscando a quien devorar. Por eso no nos dan recreo. Por eso esto es la constante, todo el tiempo. Realmente es disciplina. Y esto no es una camisa de fuerza en el sentido de que, o sea, es que toca hacerlo porque no. Ahí dice en el Salmo, ¿cómo empieza, Nelsie? ¿Cómo empieza el Salmo? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sí, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Delicia. ¿Cuánta estrés con eso? ¿Cuánta lucha? Se convierte en una delicia, en verdad. Es como estar comiendo un manjar continuo, diario. Se convierte en una delicia. Después, con mucho respeto digo esto, pero es verdad. Cualquier sabiduría y conocimiento en realidad se hace poco, porque es que Él es la sabiduría, ¿sí? Y por eso en muchas ocasiones uno dice eso, como a dónde más ir a buscar lo que ya se tiene, ¿sí? Es como cuando usted tiene un pedazo de carne y lo suelta por ir a comerse, no sé, una lata como de atún o de, ¿sí? Entonces, definitivamente, quería decir que tanto lo físico como lo espiritual está absolutamente conectado, tiene un sentido real, lo que Dios ha establecido tiene un sentido increíblemente coherente, ¿sí? Es decir, lo que sucede en el cuerpo. Entonces, mire que el miedo es algo maravilloso porque en realidad, ¿sabe qué hace el miedo? Pone en alerta al ser humano de una amenaza, de algo que ocurre. ¿Y qué sabían ellos que había pasado? ¿O cuál era la amenaza que sentían? ¿Qué les había dicho Dios? Si comes, mueres. Entonces, ¿cuál era la amenaza que sentían? Que estaban escondidos. Sabían que estaban... Que los iban a matar. Exacto, la muerte me acecha. Ese era el pánico. Entonces, por eso, simplemente Dios diseñó tan perfecto todo que esa emoción apareció allí, fue para alertar. Es una alarma, ¿sí? Oye, ten cuidado. Es una alarma impresionante. Puso modo alerta al ser humano. Dijo, esto no era un juego. Y fíjense que apareció todo eso, lo que estábamos explicando acerca de sensaciones, emociones. O sea, fue toda una conexión psicológica, tanto lo que vio, como lo que pensó, como lo que sintió y como lo que hizo, ¿sí? Ahí está inmerso todo, estímulos, pensamientos, emociones y acciones, que es la respuesta que da el ser humano a un estímulo. Eso era lo que quería compartirles. Bien, mis hermanos, pensaría que hay mucho por orar, mucho por orar. Meditar en la palabra es nuestra nutriente, nuestras vitaminas, todo lo que necesitamos para vivir y dar fruto. Así que yo quisiera que en verdad, tuviéramos en cuenta lo que el Señor nos habla y empezar a vivir una vida diferente hasta a este momento, algo diferente a lo que hemos llevado, que se vuelve monótono, que a veces se vuelve aburridor, que genera hasta pereza. Pues vamos a estudiar la palabra y genera pereza porque pues no hay como ese incentivo si no se medita de día y de noche la palabra para poder compartir con alguien, tener que compartir. Estamos en el grupito de los que estamos estudiando Primera de Pedro, meditando la Primera de Pedro y haciendo nuestro devocional diario con Primera de Pedro, y es extraordinario, es bien bonito hacer un devocional diario, hacerlo, poder tener escuchar a Dios hablar y qué es lo que me habla y qué me sirve para renovar mi mente en mi vida práctica, etcétera. Eso es lo que vale la pena hacer nosotros frente a la Escritura, frente a la absolutez de la palabra, no hay más. Esa es la que renueva todos los días nuestra manera de pensar. Así que a todos un abrazo muy grande,
muy, muy grande y espero que nos podamos encontrar próximamente. Bendiciones a todos.